Podcast bajo el discurso de una supuesta soberanía, Parlamento y Ejecutivo están rifando al país. 2012. Voz en off, Miguel Yegros. Episodio 3. Sean todos bienvenidos. Cuando estos recursos son usurpados por grupos de poder que defienden intereses ajenos a los del pueblo, o peor, por gobiernos extranjeros que utilizan, repito, a espíritus pusilánimes, traidores a la nación como testaferros, constituye un derecho y una obligación del gobierno legítimamente constituido recuperar estos bienes para garantizar la soberanía del pueblo. No debemos hipotecar nuestra dignidad y soberanía en el intento de desarrollarse. Debemos ser un país libre y soberano y resistir a las empresas transnacionales que intentan derrocarnos con sus sucias tretas. Para hacer respetar la soberanía nacional, necesitamos como gobernantes gente firme, digna, sin miedos y con los ideales claros. Gente que daría su vida por la nación, la libertad, dignidad y el bienestar de su pueblo. Gente que esté dispuesta a luchar para reivindicar los intereses nacionales, explotados actualmente por firmas extranjeras. Gente en la que se pueda confiar. Gente que no se prostituya. Abran los ojos, jóvenes del Paraguay. Estamos siendo manipulados desde hace un buen tiempo. Es hora de reaccionar, organizarse y decir basta a esta ola de atropellos y desarmar este plan genocida que se implementa ya en Paraguay. Antes que sea muy tarde, despierten ya. Otro tema importantísimo a considerar aquí es la explotación de nuestros recursos. A fines del mes de junio del 2007, una empresa canadiense vino a hacer estudios sobre nuestra tierra, habiendo descubierto uranio en grandes cantidades. Mencionó el científico extranjero que con 1 gramo de uranio, utilizado como energía alternativa, una familia puede abastecer su vivienda por 1 año. También dijo que por el resultado de los estudios, creen que este mineral se encuentra en todo el territorio nacional. Este es un punto importante y decisivo para nuestro país. Ya tenemos la mayor hidroeléctrica del mundo, Itaipú, además de Yacyretá y Acará. Ya tenemos bajo nuestros pies la reserva de agua dulce más grande del mundo, el acuífero Guaraní, necesaria para la sobrevivencia de toda la humanidad. Ya tenemos grandes cantidades de agua pesada, material necesario para la construcción de bombas atómicas. Ya tenemos petróleo en el Chaco. Y ahora descubrimos que tenemos grandes cantidades de uranio y otros grandes tesoros que no son tan publicitados. Tenemos también las purísimas reservas de aguas de los acuíferos Patiño y Guaraní. Este último ocupa casi el 60% del país, en zona este de la región oriental del Paraguay, de las cuales las multinacionales como Cervepar y Coca-Cola, Paraguay Refrescos, se están sirviendo gratuitamente hasta que su superexplotación lo agoten por completo. A esto me refiero con el acuífero Patiño. Y enviando, por supuesto, las millonarias sumas generadas aquí
a sus centrales en el exterior. El mismo regalo que reciben Servepar y Paresa reciben las más de 400 aguaterías privadas distribuidas en el área de influencia del acuífero Patiño. No pagan por una sola gota del agua subterránea que extraen. Más de 400 socios registrados en la Cámara trasladan a ESAP el 2% del importe que cada usuario paga a través de su factura por el consumo de agua. Es decir, los usuarios pagan por el agua del acuífero, pero las empresas de agua no pagan. Creo indispensable informar al pueblo que así como se puede utilizar el uranio como energía alternativa, también se lo utiliza para crear armas nucleares de destrucción masiva. De ahí el peligro del interés repentino que Estados Unidos muestra hacia nuestro pequeño país. Abramos los ojos ahora. Nos encontramos ante un dilema muy grave. Serpaj, Paraguay, está convirtiéndose en una gran base estadounidense con fines estratégicos orientados al dominio de la región del Cono Sur latinoamericano, advirtieron aquí expertos internacionales. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.